Muchas gracias. Buen día. Mi nombre es Emilio Buendía Díaz y a nombre del Instituto Nacional Electoral doy la bienvenida a todas y todos los que nos acompañan en esta presentación de dos nuevos e importantes textos que forman parte de la colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, producción editorial que realiza el Instituto Nacional Electoral. Las obras que nos convocan a esta presentación son Los debates electorales en la democracia contemporánea, apuntes para analizar su presencia, función y evolución en las campañas, escrito por el doctor Julio Juárez Gamís. El otro libro es Democracia y Federalismo, escrito por la doctora Laura Flamán Gómez y el doctor Juan Cruz Olmeda. Si no tienen inconveniente, me gustaría señalar la mecánica a seguir. Primero, se realizará la presentación del texto Los debates electorales en la democracia contemporánea, a cargo del licenciado Rubén Álvarez. Posteriormente se dará el uso de la voz a la doctora Laura Flamán y al doctor Juan Cruz Olmeda, respectivamente, para que nos presenten su texto Democracia y Federalismo. Finalmente se dará el uso de la voz para comentar esta última obra a la consejera electoral Dania Rabel Cuevas. Sin más, presentaré al licenciado Rubén Álvarez Mendiola. Él es licenciado en periodismo y con estudios en maestría en periodismo político. Ha tenido una amplia trayectoria en medios de comunicación estratégica y producción de contenidos. Fue director de W Radio, así como director de información del diario El Universal, y durante su gestión estuvo a cargo de la creación del Universal TV y la relación con el Grupo de Diarios América. Fue director de información del Economista y subdirector general de la prensa a invitación del Grupo Prisa. Tiene diversas publicaciones como Los medios de comunicación como espacios públicos, La fragmentación política de la rendición de cuentas o La guerra sin censura, corresponsales de guerra en Irak. En septiembre de 2016 fue designado como Coordinador Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, Rubén, por estar presente. Te cedo el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, Emilio. Buen día por sus amables palabras. Gracias, Emilio. En primer lugar, gracias a la Feria Internacional del Libro y específicamente a la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE por esta invitación para hacerme el favor de invitarme y presentar este texto de un muy querido amigo mío, que es Julio Juárez Gamís, el doctor Juárez Gamís, que por razones de una estancia fuera de México no pudo estar presente. Me hubiera querido acompañarnos en la presentación de este cuaderno, Los debates electorales en la democracia contemporánea, apuntes para analizar su presencia, función y evolución en las campañas. Debo decir que yo tuve el honor de conducir los trabajos de manera operativa y todo lo que significaba la producción y la parte técnica de los debates presidenciales de 2018, y que en la producción y ejecución y dirección de esos debates presidenciales del 18 también conté con el acompañamiento de Julio Juárez, que en ese momento trabajaba con nosotros muy estrechamente en el Instituto Nacional Electoral. Julio es, además de ser un experto en temas electorales, él es fundamentalmente un gran estudioso de la comunicación. Y en este cuaderno él presenta o hace un repaso de la evolución de los debates electorales a lo largo de la historia, y propone diversas posibilidades para que estos ejercicios de participación democrática y retos de vinculación con la ciudadanía continúen por muchos años. Efectivamente, los debates electorales tienen una larga historia. En el cuaderno el doctor Juárez hace un repaso del origen desde aquel debate que se considera como el primer debate importante, aunque realmente no fue el primero, antes hubo uno o dos en Suecia, que es el famoso debate electoral entre Richard Nixon y John Kennedy, los dos candidatos presidenciales en 1960. Ese es el icónico debate electoral que inicia, y es icónico por una razón fundamental: fue el primer debate también televisado. En ese momento, 1960, los debates empezaban apenas como una posibilidad de confrontación, con la novedad de que en este caso tendrían un alcance masivo, un alcance mayúsculo a través de la televisión. Los debates electorales de esa manera tienen un desarrollo a lo largo de la historia. Julio Juárez ubica la historia de los debates en un primer momento de los países que hoy tienen democracias consolidadas: Suecia, Estados Unidos, Japón, Holanda, Canadá, Alemania, Nueva Zelanda.
Austria y Francia. Son los países con democracias consolidadas en donde la historia de los debates electorales ya es vieja. Estos países utilizan, dice el doctor Juárez, la televisión en sus primeros momentos, era televisión en algunos países todavía en blanco y negro, con muchos problemas todavía de producción y sobre todo de transmisión, sobre todo porque empezaba apenas el inicio de la televisión, que se podía transmitir también por satélite a lugares más alejados todavía. Pero fueron países en donde el debate o los debates electorales se consideraron también, nos dice el doctor Juárez, como una posibilidad de acercar a núcleos más amplios de la población de cada uno de estos países las ideas, los principios, las propuestas electorales que hacían los candidatos. En la política o a lo largo del desarrollo de la política, sobre todo en el siglo XX, nos dice el doctor Juárez, la posibilidad de alcanzar públicos mayores era fundamental para que las campañas empezaran a dejar de ser estas largas caminatas a lo largo de todos estos países. Habrá países en donde las caminatas de los candidatos sean mucho más simples por su tamaño territorial, pero países como Estados Unidos o Canadá, hacer un recorrido de los candidatos en diferentes elecciones, pues era cada vez más complicado. Los debates así se convierten en una posibilidad de alcanzar núcleos poblacionales mucho más amplios. Nos dice en este cuaderno el doctor Juárez que la segunda etapa de esta historia de los debates electorales, a la que llama una etapa transicional, ocurre entre 1980 y 1997. Ahí incluye ya a México, como ustedes probablemente recuerdan. El primer debate electoral, que fue el debate presidencial televisado en México, fue en 1994, y el más importante de esos debates fue el de Diego Fernández de Ceballos, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Ernesto Zedillo Ponce de León. Ese debate electoral del 94 marcó el inicio de un proceso que se ha prolongado hasta nuestros días, en donde los debates han llegado para quedarse. Es muy difícil hoy por hoy que los debates en México ya no ocurran. Otra cosa es la calidad de los debates, nos dice el doctor Juárez. Y otra cosa muy diferente es la calidad de los candidatos que debaten. Hay diferencias. Entonces, el ejercicio de los debates electorales es algo que muy difícilmente podría echarse para atrás. Estos países de esta etapa transicional, nos dice el doctor Juárez, son los países que transitaron hacia la democracia. Por eso, desde luego, incluye a México, porque en 1994, 6 años después de aquella jornada electoral calificada o señalada o marcada por el fraude electoral de 1988, implicaba la posibilidad de que por primera vez los candidatos presidenciales en México se confrontaran. Eso no ocurría, y se confrontaran en público juntos. Eso no ocurría en ninguna elección presidencial mexicana, y había una necesidad del partido político dominante y hegemónico en ese momento, el PRI, de ganar o no perder, mejor dicho, credibilidad o más credibilidad. Entre estos países de transición democrática ubica el autor a Costa Rica, Australia, Colombia, Chile, Brasil, Nigeria, España y ya dije México. Y por último, el doctor Juárez ocupa un momento de su libro para hablarnos de la etapa adaptativa, la tercera etapa que él llama así, de los debates electorales, entre 2001 y 2016. Y es una especie de vuelta de tuerca sobre la historia de estos debates electorales, en donde países democráticos o con democracias ya consolidadas buscan refrendar con los debates elecciones competidas. Y en ese sentido ubica ya esta historia de los debates en Estados Unidos, que se ubican, o una corriente importante del pensamiento político ubica los debates electorales en Estados Unidos como los principales y más importantes debates en la historia de los debates. Él dice, no es verdad ya que sea el parangón o el modelo a seguir la cultura de los debates electorales en Estados Unidos, mucho menos los debates electorales de 2016. Quizás ustedes recuerden la forma en cómo Donald Trump procedió en estos debates frente a su oponente Hillary Clinton, y que en ese sentido pues le costó muchísimas críticas, que tampoco le importaban demasiado al señor Trump, pero que fue una forma obsesiva de llevar a cabo estos debates. No tengo demasiado tiempo porque me gustaría platicar también de los debates electorales, en donde, por cierto, el doctor Juárez fue
hacíamos, a lo mejor tú te acuerdas, consejera, de los debates y los ensayos que hacíamos con la moderación, con los moderadores y las moderadoras en los debates electorales en el 2018, como ustedes recuerdan, hubo 3, en la Ciudad de México, en Tijuana y en Mérida. Pero para poder hacer un ensayo correcto con los moderadores y que supieran los moderadores poder desplazarse y moverse frente a las cámaras, porque se colocaron cerca de 12 o 14 cámaras en algún caso para tener diferentes tomas de los debates electorales presidenciales en el 2018, el doctor Julio Juárez nos ayudó en estos ensayos, además de manera muy eficaz, como el candidato independiente, el Bronco. Él era el Bronco en estos debates. Y quiero decirles que lo hizo muy bien, y hay quien dice que lo hizo mejor que el Bronco cuando estuvo ya en los debates. Pero es la verdad, mucha gente decía, estos debates estuvieron en esos ensayos, algunos de ellos, un querido amigo que hacía el papel de Andrés Manuel López Obrador, bueno, había quien decía que explicaba mejor que Andrés Manuel sus propios pensamientos. Termino diciendo lo siguiente, a propósito de lo que dice el doctor Julio Juárez, y de nuevo muchísimas gracias a todos por esta presentación. El futuro de los debates. En primer lugar, dice el doctor Juárez, y tiene toda la razón, los debates ya no se van a ir, están con nosotros, y solamente faltan por definir muchas cosas, pero algunas de ellas es que entre nosotros lleguemos al acuerdo, digamos, de las diversas fuerzas políticas, los actores políticos, de que los debates deben servir para mejorar la democracia. No quiere decir que lo sean en este momento todavía, dice el doctor Juárez, pero por lo menos debería de ser la voluntad y la vocación de quienes quieren consolidar las democracias en nuestros países. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén. Ahora, para presentar la obra Democracia y Federalismo, tenemos aquí a los autores. Una verdadera distinción contar con su presencia. La doctora Laura Flamand Gómez es profesora investigadora en Ciencia Política en el Colegio de México e investigadora nacional nivel 2. Obtuvo el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Rochester, Nueva York, en 2004 y es la coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México desde 2017. Laura Flamand es experta en políticas sociales de carácter intergubernamental, en especial de salud, de educación y de protección al medio ambiente. Su trabajo académico examina, en particular, los efectos de los procesos de democratización sobre la manera en que operan los sistemas federales, en especial respecto a políticas intergubernamentales. Entre 2016 y 2019, coordinó el diseño y la implementación del modelo de igualdad de género del Colegio de México. Ha liderado más de 20 proyectos de investigación con financiamiento externo. Desde 2021 es coeditora del Instituto de Altos Estudios MESILA y sus artículos han aparecido en foros internacionales como el de Gestión y Política Pública y Política y Gobierno y sus capítulos en varios volúmenes publicados por editoriales mexicanas y extranjeras. Es coautora de Seguro Popular y Federalismo en México, un análisis de política pública, editado por el CIDE en 2014, coeditora de Cómo se gobierna la contaminación en México, alternativas de política pública ambiental, por parte del Colegio de México en 2015, y coordinadora de Desigualdades en México 2018, por parte del Colegio de México en 2018. Le cedo el uso de la voz a la doctora Flamand hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y bueno, mil gracias a todos los que están acá hoy sábado en la mañana para aprender un poquito ahora sobre democracia y federalismo. Quiero comenzar, yo he colaborado mucho tiempo con el CIDE, como saben, hoy hay una marcha que justo está empezando ahora, entonces mi solidaridad a todos los colegas, las colegas del CIDE. Bueno, quiero comenzar con un agradecimiento primero al INE y al Comité Editorial por invitarnos a Juan y a mí a escribir este cuaderno de divulgación. Desde luego al equipo editorial, especialmente a Antonio Nava, que nos estuvo acompañando todo este proceso, que ha sido un proceso largo. A 2 dictaminadores anónimos que nos dieron comentarios muy útiles y que me parece enriquecieron mucho el texto. Y desde luego a mi querido colega, amigo y coautora Juan Olmeda por animarse a escribir en un formato súper compactito de un tema tan complejo. Entonces, solamente mi intención es pues, motivarles a que descarguen o se compren el cuaderno y que ojalá les haga pensar de cómo el arreglo federal tiene efectos sobre la vida cada día.
en México, ¿no? Y quiero empezar con, ahora que entraron a la FIL todos, seguramente pasaron por una tienda donde nos lanzaron desinfectante o agua en vapor o algo así. Y seguramente también recordarán que el año pasado el subsecretario Hugo López-Gatell, desde el gobierno federal, dijo muy enfáticamente que la evidencia científica revelaba que no era buena idea tener ese tipo de prácticas de desinfección, que incluso podía ser perjudicial. Entonces, ahí justo está encarnado la confrontación entre el gobierno federal y el gobierno estatal, probablemente el gobierno municipal, que son quienes pensaron en las medidas de salud pública para la FIL. Y eso se ve en un montón de áreas, ¿no? Tenemos muchos ejemplos. Saben ustedes que en seguridad pública hay preocupación o conflicto sobre ese tema, sobre qué hacemos. ¿Dejamos que el gobierno federal nos diga cómo combatir al crimen organizado? Más bien dejamos que las policías estatales o municipales atiendan ese tema. Pasa también en salud. Hacemos un sistema como el IMSS, que está centralizado, o hacemos un sistema como era Seguro Popular, ahora INSABI, que está descentralizado. Y no solamente se trata de dar funciones a los gobiernos o a las autoridades estatales y municipales, sino que en un sistema federal, lo interesante es que no hay una relación de obediencia con el gobierno federal, sino que hay una relación de cooperación, y en esos ejemplos que les doy, de contención, de tensión entre lo que se piensa que la evidencia científica apunta en un tema desde el gobierno federal y lo que pasa en el gobierno estatal. Entonces, quizás esa es la primera idea que quiero dejarles, que es patente en cualquier sistema federal, que siempre hay o cooperación o tensión. Y eso a lo que nos lleva es a que en realidad hay una relación de doble vía, voy al tema del cuadernillo, entre democracias y federalismos, así en plural, pensando que no hay una sola manera de construir un régimen democrático y que no hay un solo tipo de sistema federal. Pensemos en el caso del continente americano. Hay varios sistemas federales, pensemos simplemente el ejemplo del caso mexicano, que es el que todos conocemos más, que es un sistema bastante centralizado. La mayor parte de los fondos los recauda el gobierno federal, que es un tema que es importante acá en Jalisco ahora, y los gobiernos estatales reciben fondos y luego deciden cómo gastarlos. Y en realidad tienen poca potestad de cómo gastar esos recursos. La mayor parte de esos recursos están etiquetados. Entonces ahora hay acá una discusión importante sobre si eso es justo, si es justo que el gobierno de Jalisco, la población de Jalisco contribuya con tanto esfuerzo, con tantos fondos a la gran bolsa del gobierno federal. Y que luego el gobierno federal decida ciertos criterios de cómo distribuir esos fondos. Y habría por lo menos dos criterios. Un criterio tendría que ver con regresar lo que cada quien contribuyó y otro criterio tendría que ver con ser solidarias y solidarios y más bien pensar que los estados más ricos le dieran más fondos a los estados más pobres para ir emparejando el desarrollo humano, el desarrollo social en el país. Entonces, hay países como México que son muy centralizados con esta descripción que les doy. Hay otros países como Brasil o como Canadá, donde en realidad hay más poder de decisión de los gobiernos estatales o provinciales o municipales. Entonces, esta relación de doble vía entre democracia y federalismo pasa porque no todas las democracias son iguales, ni todos los federalismos son iguales. Entonces, esa es una primera idea que este cuadernillo intenta avanzar, ¿no? ¿Cuál es la relación y cómo se moldean entre ellos el sistema federal y los sistemas democráticos? Ya les decía, ¿por qué nos damos sistemas federales, no? Y eso probablemente tiene que ver con, uno, la extensión de los países, pero sobre todo yo diría la extensión territorial, pero sobre todo yo diría la heterogeneidad. Cuando tenemos países tan heterogéneos como Canadá o México o Brasil o la India,
necesariamente son sistemas que se dan sistemas federales para tratar de preservar y respetar esas preferencias ideológicas o preferencias de política pública distintas, ¿no? En esos arreglos es posible, ante recursos limitados, que las personas decidan de una entidad particular, Jalisco o Quebec o Minas Gerais en Brasil. Es posible que las personas decidan, prefiero que el gobierno gaste en pensiones para adultos mayores o prefiero que se gaste en primera infancia. Insisto, ante recursos limitados, no podemos gastar en todo. Entonces, no solamente hay decisiones en el plano federal, sino también hay decisiones en el plano estatal. Decido si el sistema de salud gasta en cáncer testicular o en diálisis para insuficiencia renal. O sea, en lugar de que las decisiones se tomen todas en el gobierno federal, tiene que haber una especie de arreglo, de discusión entre qué decisiones van a tomar los gobiernos estatales y los municipales y cuál el gobierno federal. Y eso tiene consecuencias súper patentes y súper tangibles para todas las personas. Bueno, entonces, una vez que pensamos que democracia y federalismo se retroalimentan y que estos sistemas lo que deberían permitir en principio es que las preferencias de las personas en los planos municipal, estatal y federal estén mejor representadas, lo que hacemos en el cuaderno es gruesamente hablar sobre 4 temas. Primero, en los sistemas democráticos, saben ustedes bien, lo que es importante es tener contrapesos, que haya unas decisiones que se toman desde el Ejecutivo, unas desde el Legislativo y en Judicial, como es en los sistemas presidenciales, digamos Brasil, Estados Unidos, México, y también lo que da el sistema federal es otro punto de veto. No solamente me tengo que poner de acuerdo en los 3 poderes, sino que me tengo que poner de acuerdo con los gobiernos estatales y municipales y ojalá lograr su cooperación. Entonces, lo primero que hacemos es hablar sobre el federalismo como contrapeso en regímenes democráticos. Lo segundo es pensar si el federalismo puede ser un catalizador de la democratización. Sabemos que en el caso mexicano, en los años 90, principios de los 2000, probablemente muchos de ustedes no habían nacido, el sistema federal sí funcionó para que la ciudadanía practicara a elegir a un partido distinto al PRI. Una vez que en Baja California, una vez que en Chihuahua, una vez que aquí en Jalisco, la ciudadanía probó que sí podían gobernar otras personas, otros partidos políticos, entonces fue un poco que nos arriesgamos como país en el plano nacional escoger otros partidos políticos como ha ocurrido desde 2000. Los otros 2 temas que tratamos y que va a desarrollar con más detalle Juan, tienen que ver con cómo el federalismo también ha sido un obstáculo para la consolidación democrática y el proceso democrático. Entonces, sigue habiendo estados, sigue habiendo municipios que han estado gobernados no solamente por el mismo partido político, sino a veces hasta por las mismas familias. Y finalmente hablará de algo que me parece que es muy importante y que cierra el cuaderno, que es ¿qué tiene que ver el federalismo con las desigualdades sociales? Si nos imaginamos un sistema donde cada quien recibe de regreso lo mismo que contribuyó, pues lo único que hace el federalismo es profundizar las desigualdades sociales. Donde hay menos recursos para gastar en salud, educación, pues seguirá habiendo menos recursos que en estados donde hay más riqueza. Entonces ahí sugerimos la idea que si nos inventamos cierto tipo de cooperación en los sistemas federales, puede ser posible que el federalismo se convierta, al contrario, en algo que combata las desigualdades sociales. Y bueno, con eso termino, solo dejándoles la idea que el federalismo y la democracia se retroalimentan y que esos efectos pues, se ven todo el tiempo en la vida cotidiana, como vimos hoy que entramos acá a la fila. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Ahora presentaré al doctor Juan Cruz Olmeda. Él es doctor en Ciencia Política por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Northwestern, Estados Unidos, en donde también realizó una maestría en Ciencia Política. Asimismo, es maestro en Ética, Política y Política Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido. En la actualidad es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional de la misma institución.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Se especializa en política comparada, en particular en los países federales de América Latina y en la política subnacional en México. Es autor del libro La Unión hace la fuerza, la política de la acción colectiva de los gobernadores en Argentina, Brasil y México en prensa. Ha publicado diversos trabajos en las revistas Bulletin of Latin America Research, Revista Mexicana de Sociología, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Colombia Internacional, Revista de Ciencia Política y Foro Internacional, entre otras. Cedo el uso de la palabra al doctor Cruz hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos que ya mencionó Laura y obviamente de mi parte también quiero agradecerle mucho a la doctora Flaman por haber compartido esta travesía en la escritura de este cuadernillo, que aparte digo, lo hicimos creo que en el momento más complicado de la pandemia el año pasado. También me sumo a su mensaje sobre la solidaridad con las colegas del CIDE y sus estudiantes. Voy un poco a retomar en mi presentación donde dejó Laura, ¿no? Y creo que este mensaje último que ella planteaba es importante para entender el espíritu de este cuadernillo, ¿no? Digamos que entendemos la vinculación entre democracia y federalismo como una vinculación compleja, ¿no? Como una vinculación que implica una retroalimentación entre estos dos elementos, y que si bien, como ya mencionó Laura, el federalismo por sus propias características tiene en sí mismo como forma de organización política muchos elementos que sirven para promover y fortalecer la democracia, también su misma lógica podría generar obstáculos o desafíos a la consolidación de la democracia en dos planos, ¿no? Que fue un poco los que ella ya mencionó, digamos, ¿no? Por un lugar, o en primer lugar, esta autonomía que está como en el centro del arreglo federal y que establece que las unidades subnacionales tienen facultades para elegir sus autoridades, para establecer sus propias normativas, definir parte de cómo usan sus recursos, etcétera, ¿no? Puede generar situaciones en las cuales esto permita o dé lugar a que a nivel subnacional persistan enclaves autoritarios, aun cuando a nivel nacional se haya dado un proceso de democratización, ¿no? Y esto es lo que ha llevado a muchos autores a hablar o acuñar el concepto de los autoritarismos subnacionales, ¿no? Una idea de que se puede generar una yuxtaposición de regímenes políticos, ¿no? Es decir, que a nivel nacional se vislumbre una dinámica de funcionamiento democrático, pero a nivel subnacional ciertas élites, ciertas familias, ciertos líderes sigan concentrando el poder y gobernando esos estados, esas entidades federativas, esas provincias, con prácticas autoritarias como el amedrentamiento a la oposición, el control de las diferentes instancias del poder del Estado para que éstas actúen en favor de ciertas agendas, etcétera, etcétera, ¿no? El control también de, por ejemplo, los medios de comunicación local, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este es un elemento interesante porque de alguna manera, como decía, ya mencionaba Laura, digamos, ¿no? Esta relación entre federalismo y democracia hay que tenderla en todos estos matices, ¿no? Entonces, creo que esta discusión o esta literatura sobre los autoritarismos subnacionales que ha tenido al académico Edward Gibson como uno de sus promotores, ha puesto sobre la mesa, ¿no? Digamos, cómo pueden persistir estos enclaves autoritarios en contextos democráticos, pero además cómo estos líderes autoritarios a nivel local pueden convertirse en funcionales para líderes nacionales democráticos, ¿no? En el sentido de que le pueden, de alguna manera, brindar a estos líderes nacionales democráticos apoyo en el Congreso, apoyo para conseguir votos, y entonces, más allá de promover una democratización más fuerte de estos enclaves autoritarios, los líderes nacionales pueden encontrar
líderes subnacionales autoritarios ciertos aliados para su causa, ¿no? Este es un tema que ha generado un debate académico bastante interesante, ¿no? Y que además ha llevado a diferentes autores a intentar medir cómo funciona la democracia a nivel territorial, ¿no? Hay varios esfuerzos que se han hecho para tratar de entender cómo un país que, si miramos sus instituciones nacionales, funciona de manera más o menos democrática, cuando empezamos a ver qué sucede a nivel territorial, encontramos realidades muy diferentes, ¿no? Encontramos estados, provincias que son transparentes, donde hay rendición de cuentas, donde hay equilibrio entre los poderes, etcétera, que conviven con estados que funcionan, como decía antes, en una situación o a partir de una dinámica semidemocrática o no democrática, ¿no? Entonces, este sin duda es un tema bien interesante y que, para el caso mexicano ha sido bien estudiado y que sin duda nuevamente marca una suerte de obstáculo o desafío, si se quiere, para la consolidación de la democracia a lo largo y ancho del territorio. Y el segundo punto tiene que ver, como decía Laura, con el tema de en qué medida el federalismo puede llevar a la profundización de las desigualdades, ¿no? Y aquí creo que es importante mencionar este punto porque, como seguramente hayan escuchado, hay muchas formas de definir la democracia, ¿no? Hay algunos autores que plantean que lo que se conoce como una definición mínima, ¿no? En el sentido de decir, bueno, tenemos democracia cuando hay elecciones regulares, cuando estas elecciones son competidas, cuando hay cierto equilibrio de poderes, se respetan los derechos de los ciudadanos, etcétera, ¿no? Pero también hay otro conjunto de autores, autoras, que plantean que para que la democracia funcione se necesita algo más, ¿no? Por ejemplo, se necesita que los ciudadanos tengan garantizados cierto piso mínimo de necesidades satisfechas para que efectivamente puedan ejercer esos derechos de manera efectiva, ¿no? Entonces, aquí entra esta cuestión de en qué medida, ¿sí? Por todos los elementos que ya hemos mencionado que caracterizan al federalismo, se pueden dar situaciones en las cuales justamente estas formas de organización política sirvan para profundizar las desigualdades que existen a través del territorio, ¿no? Y entonces tengamos provincias, estados en las cuales los ciudadanos, las ciudadanas tengan niveles de vida que podamos decir cercanos a los de países desarrollados, puedan acceder a buenos servicios públicos, etcétera, y que esta situación conviva a nivel territorial con estados, provincias en los cuales se dé una situación opuesta, ¿no? Entonces, la cuestión de fondo que está en este punto tiene que ver con, bueno, en qué medida en estas situaciones esta heterogeneidad, esta desigualdad territorial, de alguna manera mina este principio de una democracia entendida más en términos sustantivos, de que tiene que existir cierta garantía de los derechos en el conjunto del territorio para que los ciudadanos y las ciudadanas efectivamente puedan ejercer sus derechos, ¿no? Y aquí en el cuaderno, por un lado analizamos, ¿no? Cómo, retomando varios análisis que se han hecho, cómo los países de América Latina, por ejemplo, presentan políticas de protección social que son muy heterogéneas a nivel territorial, ¿no? Un ciudadano, una ciudadana en Campeche, en Chiapas, accede a ciertos servicios o tiene garantizados ciertos derechos de manera muy diferente a lo que puede suceder en Jalisco, en la Ciudad de México, en Nuevo León, ¿no? Y además, cómo la desigualdad interregional en los países latinoamericanos es profundamente sustantiva, ¿no? Entonces, aquí, de alguna manera, lo que proponemos es
que para entender cómo el federalismo puede impactar en la democracia, no solamente hay que fijarse en el funcionamiento de las instituciones políticas, sino también hay que entrar a discutir cuestiones como el arreglo fiscal, que ya mencionaba Laura, ¿no? Cómo se reparten los dineros, quién pone qué, quién pone cuánto y a quién le toca cuánto, ¿no? Y también cómo el gobierno federal puede desarrollar ciertos programas con alcance al conjunto del territorio nacional que de alguna manera apunten a ciertos sectores de la población para generar cierto piso homogéneo a lo largo de todo el territorio. Entonces, quisiera cerrar con este punto. Las invitamos a leer el cuaderno y esperemos que, como ya mencionaba Laura, esta lectura pueda darles una mejor idea de la relación entre estos dos conceptos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cruz. Finalmente, para comentar la obra Democracia y Federalismo, tenemos presente aquí a la consejera electoral, maestra Dania Paola Rabel Cuevas. Me voy a permitir hacer referencia a su tesis curricular. Es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, cuenta con diplomados en Derecho Preventivo, en Juicios Orales y en Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fue consejera electoral del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal. También fue titular del área consultiva en la Dirección Jurídica del ISSSTE y ha ocupado cargos dentro del Instituto Federal Electoral, así como del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, entre otros. Ha sido ponente en diversas mesas de trabajo, opinión, seminarios, talleres sobre violencia política contra las mujeres y transparencia y acceso a la información pública, y ha sido comentarista de libros jurídicos y especializados en materia electoral. Si me permiten un apunte, es experta en estos temas. Y dentro del INE preside la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales y el Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia e integra la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerrogativas y Partidos Políticos, también Comité de Radio y Televisión, así como la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación y la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021 y 2022, así como el Comité Editorial. Sin más, le cedo el uso de la voz a la consejera Rabel hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto participar en la presentación de este libro de divulgación, Democracia y Federalismo, que me parece que se enclava en una más de las actividades que tiene el Instituto Nacional Electoral, la promoción a cultura cívica y política democrática. Saludo con mucho afecto al licenciado Rubén Álvarez, nuestro coordinador de comunicación social en el INE, y desde luego también al maestro Emilio Buendía, que es el jefe de oficina de la presidencia del Instituto Nacional Electoral, y con muchísimo afecto y gusto al el autor de este cuaderno de divulgación, a la doctora Laura Flamán y al doctor Juan Cruz Olmeda, ambos profesores e investigadores del Colegio de México. Una de las virtudes que yo encuentro en este cuaderno de divulgación es que es muy didáctico, claro y digerible. Y déjenme decirle algo, parece que eso es muy sencillo cuando uno lo puede ver a lo mejor en un libro tan pequeño, pero lo cierto es que los temas que se abordan son complicados y llegar a poder hacer esta síntesis en este cuaderno de divulgación no es nada sencillo. Se requiere de personas expertas que dominen el tema para poder llegar a esto. Y eso me lleva también a recordar que usualmente escucho un podcast que hace Grupo Expansión, en donde están como comentaristas expertos politólogos Carlos Bravo Regidor y Viridiana Ríos. Y entonces estaban comentando en el último podcast que Viridiana Ríos había escrito un nuevo libro que tenía que ver con economía, populismo, etcétera, y decía, a ver, realmente este libro trata de ser muy accesible y digerible, pero al final de cuentas es el producto de cientos de libros que yo he leído y de artículos. Creo que esto es exactamente lo mismo. Es realmente un pequeño libro, pero que sin embargo es producto de cientos de libros, de artículos, de ensayos y demás que leyeron la autora y el autor. Entonces creo que vale mucho la pena que se puedan acercar a él para tener este acercamiento con estos temas tan relevantes.
Democracia y federalismo son temas que siempre estamos comentando, debatiendo, discutiendo y reflexionando en el Instituto Nacional Electoral, pero creo que particularmente lo hicimos a partir de la reforma constitucional de 2014. El tema se puso sobre debate de manera constante con este sistema nacional electoral y no ha dejado de estar en la palestra de la discusión, porque, vamos, apenas el año pasado se hicieron las reformas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género que implicaron la modificación a 8 ordenamientos legales, entre ellos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Y de nuevo cuenta, ¿qué fue lo que vimos? Voces que decían, se crea un nuevo procedimiento para conocer los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, el procedimiento especial sancionador, un procedimiento expedito, y había personas que decían, se tiene que centralizar ese procedimiento en el Instituto Nacional Electoral y que los organismos públicos locales electorales no lo conozcan. Esto a pesar de que a lo mejor en el caso estuvieran involucradas candidatas y candidatos locales, actores políticos locales, se hubiera dado en el marco de un proceso electoral local y tuviera un impacto únicamente en el ámbito local. Y a pesar de que ya existían criterios de la Sala Superior que habían dicho que ese tipo de casos eran competencia de los organismos públicos locales electorales, se volvió a dar esta discusión. Al final tuvo que existir un nuevo criterio de interpretación por parte de la Sala Superior para que volviera a repetir lo que ya había dicho. Y ese tipo de asuntos se tienen que ver en el ámbito local. Luego, este cuaderno de divulgación número 43 nos ofrece, con relación al tema, un enfoque basado primordialmente desde la ciencia política para diseccionar cuál ha sido la relación intrínseca entre el federalismo y la democracia en México, tomando en cuenta el contexto particular de América Latina. En el cuaderno se retoma la evolución que han tenido varias definiciones sobre el federalismo durante los últimos 40 años, a partir de la revisión y análisis minuciosos de la literatura más representativa sobre el tema. En el texto podemos identificar 4 ángulos para analizar esta simbiosis existente entre federalismo y democracia. En el primer capítulo destacan su relación intrínseca y la relación que tiene al fortalecer un sistema de pesos y contrapesos. Y no puedo evitar pensar que cuando hablo de contrapesos, a lo mejor han estado un poco mermados últimamente esos contrapesos. Y también recuerdo a Madison cuando decía que si fuéramos gobernados por ángeles, pues no requeriríamos tener controles internos y externos. Pero en un gobierno de hombres, para hombres, el dilema realmente yace en, primero, darle atribuciones al gobierno para que controle a los gobernados, pero inmediatamente hacer que el gobierno se autocontrole. Y creo que es el reto que todavía seguimos teniendo. El federalismo es amigo de la democracia porque para existir requiere de que cada una de las unidades subnacionales que integran el esquema federal pueda ejercer su autonomía, elegir sus respectivas autoridades y tomar decisiones sobre distintos aspectos de política pública. Difícilmente podríamos pensar en tener un gobierno autoritario en donde permitiera que las entidades federativas tomaran sus propias decisiones y tuvieran autonomía. Las personas autoras destacan la mayor cercanía y contacto que tienen en general los gobiernos locales con la ciudadanía versus las que despliega tradicionalmente por parte del gobierno central, lo cual se ha traducido en un mayor contacto desde el ámbito local, así como una mayor vinculación o conocimiento, lo que a su vez hace más eficaz su acción gubernamental en este nivel. Y de nueva cuenta volvemos a la discusión que se ha tenido en cada una de las reformas electorales que hemos tenido en últimas fechas, o por lo menos en los anuncios de reformas electorales. Esa intención de querer desaparecer a los institutos electorales locales, esa, digamos, punto intermedio que se buscó en la reforma 2014, cambiándolos de institutos electorales locales a organismos públicos locales electorales. Y espero que lo que acaba de decir hace un momento cuando me presentó Emilio Buendía no es una premonición, cuando dijo del extinto Instituto Electoral. Y yo espero que no sea así, que siga existiendo todavía por mucho tiempo, porque creo que justo una de las cuestiones que destaca el libro es algo que demuestra la valía de los institutos electorales locales, la cercanía que tienen con la ciudadanía en su comunidad, ese mayor vínculo y conocimiento. Es algo que no tenemos en el Instituto Nacional Electoral, digamos, tan cercano a nivel municipal, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos dicho con mucha claridad, si desaparecen los organismos públicos locales electorales,
difícilmente nos podremos hacer cargo de las elecciones municipales. Y bueno, y si en caso nos podríamos hacer cargo, sería reproduciendo la estructura que tienen los organismos públicos locales electorales. Entonces, vamos, volveríamos un poco a lo mismo y se perdería toda esa cercanía y expertise que se ha generado desde los organismos públicos locales electorales. En un segundo apartado, aluden con detenimiento el papel que tiene el federalismo como catalizador de distintos procesos de democratización. Enfatizan que el federalismo puede facilitar la transición a la democracia, pero también obstaculizar su consolidación. Es algo que ya mencionaban la autora y el autor, esta posibilidad de que existan algunos cacicazgos a nivel local y que se sigan reproduciendo y que haya familias que sigan gobernando durante mucho tiempo en una localidad, pero al mismo tiempo la parte virtuosa es que se generan innovaciones. Y lo vimos también antes de que tuviéramos quizá tan centralizadas las atribuciones en materia de organización electoral en el INE, donde yo veía grandes innovaciones, por ejemplo, en el ámbito de fiscalización, también desde lo local. Dice de manera expresa el libro que la autonomía subnacional puede convertirse en un obstáculo para el proceso de consolidación de la democracia, pues facilita que perduren bastiones autoritarios, sobre todo si tomamos en cuenta que cierto tipo de liderazgos locales y controles territoriales están mucho más relacionados con maquinarias políticas que facilitan una mayor movilización del voto. En el cuarto capítulo analizan la profundización de las desigualdades en los esquemas federales. Afirman que los sistemas federales en América Latina operan con los niveles de desigualdad interregional y personal más elevados en el mundo, debido a que existe una tensión permanente entre la promoción de la igualdad y la autonomía de las unidades subnacionales, por lo que esto suele traducirse a políticas subnacionales diferenciadas. Así, en América Latina impera una alta desigualdad regional, misma que se constituye como una barrera para el funcionamiento u operación efectiva del federalismo, que además ha operado como una condición estructural que limita los esfuerzos para abatir las desigualdades. Por ello, Lai y el autor infieren que el federalismo también ha reforzado ciertas desigualdades en América Latina. En ese sentido, para lograr una consolidación democrática es indispensable que los arreglos federales adopten medidas que erradiquen las desigualdades interpersonales como las interregionales. En conclusión, existe una relación intrínseca entre federalismo y democracia. El federalismo es parte de un esquema de pesos y contrapesos en democracia, y así señalan que es un vínculo de doble vía. El federalismo puede servir para fortalecer la democracia y generar condiciones para una transición de la periferia al centro en contextos autoritarios. La democracia es una condición indispensable para que el federalismo funcione adecuadamente, es decir, donde las unidades subnacionales pueden ejercer su autonomía, elegir a sus autoridades y tomar decisiones sobre distintos aspectos de política pública. En efecto, como decía la doctora Flaman, pues aquí tienen en Jalisco un tema que tiene que ver directamente con esto, que es si sigue perteneciendo Jalisco o en qué medida participa del pacto fiscal. Ha dicho el gobernador Alfaro que los estados tenemos el derecho de acordar los términos para seguir siendo parte de un acuerdo fiscal, pero también tenemos el derecho de dejar el pacto si este no nos conviene. Me parece que a partir de la lectura de este cuaderno de divulgación ustedes pueden sacar sus propias conclusiones al respecto de este y otros temas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, consejera. Pues quisiera agradecer la participación de todos y recomendar la lectura de estas dos obras. Sin duda alguna, aportan elementos a la ciudadanía para entender cómo funciona nuestro sistema electoral. Una de ellas, la importante relación, cooperación y tensión que existe entre los diversos tipos de federalismo y democracia, y por el otro, nos permite adentrarnos en una herramienta que fortalece el derecho a la información para ejercer de mejor manera el derecho al voto. Agradezco a todas y a todos su presencia. Buenas tardes. Buenos días.